Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. Ya, ya. De nuevo, planos de disección, bueno, ya lo saben, límites, ¿ok? Límite superior, línea nucal superior, ¿ok? Distal tenemos al vértice del coxis, ¿ok? El vértice del coxis, la colita del coxis. Y hacia los laterales, acá de color verde, vamos a tener al borde anterior del trapecio en la línea axilar posterior, ¿ok? Por acá. Y la proyección de la línea axilar posterior que va a pasar por el borde lateral de este lado, por el borde lateral de los espinales, ¿ok? Por la cresta ilíaca y los bordes laterales del sacro y del coxis. Sí, esos van a ser nuestros límites de este lado. Vamos a tener músculos extrínsecos, ¿ok? Que creo que esto lo ven en su práctica, o pero de repente ya lo vieron. Tenemos músculos extrínsecos, de los cuales vamos a tener al trapecio, ¿ok? Que es el más grande de todos, el trapecio, y al dorsal ancho, que está por acá, con el número 2. En un segundo plano, vamos a tener al esplenio, por acá, en el cuello, ¿ok? El esplenio, el elevador de la escápula y los romboides. Primero el romboides menor, que es va a ser el superior, y el romboides mayor, que va a ser el más ancho e inferior. ¿Ok? Por último, en un tercer plano vamos a tener al serrato menor posterior, o también llamado serrato cefálico, ya que es superior, más cerca a la cabeza, cefálico. ¿Ok? Es un nombre antiguo, pero por si acaso lo pongo. ¿Sí? Serrato menor posterior. Y por último, el serrato menor postero inferior, o serrato caudal. ¿Ok? Serrato caudal. Entonces, todos son los músculos extrínsecos que vamos a tener. Es importante que los sepan reconocer, ya que imagino que deben de tener un preparado con esto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cada uno de estos. El trapecio va a tener una inserción medial en los 2/3 mediales de la línea media. ¿Ok? En la línea nucal superior, perdón. Esta es la línea nucal superior. Vemos cómo se inserta el trapecio de este lado. ¿Sí? Además, se dice que también se inserta en la protuberancia occipital externa, que estaría más o menos por acá, ya lo vamos a ver en cráneo, ¿ok? Y en el vértice de las apófisis espinosas cervicales. ¿Sí? Recuerden que las apófisis espinosas son estas, entonces el trapecio se inserta en todas estas apófisis espinosas, ¿ok? También se inserta en el ligamento nucal y las apófisis espinosas de T1 a T10, ¿ok? Vemos que llega prácticamente a todas las vértebras torácicas. Sí, estos relieves que resaltan acá vendrían a ser las apófisis espinosas, ¿ok? Representadas de esa forma. Esa es su inserción medial. Hacia el lateral se va a insertar en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula, que estaría más o menos por acá representándose, del acromion y el labio superior de la cresta espino-omoplática, ¿ok? Omóplato o escápula es lo mismo, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser su función? Va a rotar, va a extender y va a lateralizar la cabeza. ¿Ok? Además, eleva y aduce la escápula. ¿Saben cuál es la diferencia entre aducción y abducción? ¿Quién me dice? O sea, ¿qué es abducción y qué es aducción? Le doy un examen parcial de anato. 2. ¿No? Ya. Abducción o abducción es el alejamiento del miembro, digamos, de la línea media, ¿no? Por ejemplo, voy a poner la cámara para esto. Ya, es hacer esto,
¿no? Estoy alejando el miembro superior, en este caso, de la línea media, que sería esta, ¿no? Eso sería abducción. Y aducción es el acercamiento, ¿no? Del miembro hacia la línea media. Ya. Entonces, eso. Eleva y aduce la escápula. Como inervación vamos a tener al nervio accesorio. Dorsal ancho, uno de los más grandes también. Va a tener de igual forma inserciones mediales, como podemos ver acá en los vértices de las apófisis espinosas, en este caso de T7 a L5 y en la cresta sacra media. ¿Ok? Y en el ligamento es epiespinoso de los toracolumbares. Como inserciones laterales, ¿ok? Como inserciones laterales, vamos a ver que se va a la cara lateral de las costillas 4, 5 y 6. Perdón, de las 4 a 6 últimas costillas. ¿Ok? De las 4 a 6 últimas costillas. Además, en la cresta ilíaca y en la fascia lumbosacra. Por último, como inserciones distales, vamos a tener que se va hacia la corredera bicipital de este lado. ¿Ok? ¿Cuál va a ser sus funciones? Aducción, rotación medial, extensión del húmero, por lo que se va hasta la corredera bicipital, también va a tener una participación en el brazo, ¿ok? Y se dice que tiene la función de trepar, ¿ok? Ya que habrán visto en el gimnasio, perdón, que pues, hacen esta acción, ¿no? En esta acción, no sé si no han ido al gimnasio a hacer espalda, qué sé yo no voy mucho, pero igual, ¿no? Esta acción de hacer así es para trabajar espalda, para trabajar dorsal ancho por esta función de trepar. Inervación tóraco-dorsal, ¿ok? Nervio tóraco-dorsal. Seguimos con el segundo plano. Tenemos al esplenio de la cabeza, ¿ok? Algunos libros simplemente lo tienen como esplenio, otros como esplenio de la cabeza, esplenio del cuello. Vamos a ver ambos por si acaso. ¿Ok? El esplenio de la cabeza es el que vemos en la imagen superior. Tiene inserciones proximales. Esto yo lo saco de Netter, ¿ok? De libro de Netter que deben de tener como referencia en imágenes. En fin, inserciones proximales en el cuello. Vamos a tener que llega al tubérculo posterior de la apófisis transversa. Acá miren, apófisis transversa de C1 a C3. ¿Ok? Y en la cabeza llega a la apófisis mastoides. ¿Ok? Apófisis mastoides y la línea nucal superior. ¿Ok? Vemos que llega acá un pequeño tramo. ¿Sí? Apófisis mastoides y línea nucal superior. Inserciones distales. Vértice de las apófisis espinosas de C6, C7 y ligamento nucal. Además, la espina, apófisis espinosa de T1 a T4. ¿Ok? Todas las apófisis espinosas que estamos viendo por acá. ¿Sí? Además, se dice que vamos a tener un triángulo de los esplenios, donde vamos a tener a los músculos complexos semiespinales, ¿ok? Este triangulito que está acá. Triángulo de los esplenios, ¿sí? ¿Cuál va a ser su función? Extensión de la cabeza. Cuando se accionan los dos, o sea, ambos lados, jalan y extiende la cabeza. ¿Verdad? Es como que yo tuviera algo acá, ¿no? Que está traccionando y hago extensión de la cabeza, ¿sí? Entonces, los dos van a extender la cabeza y si solamente funciona uno, por así decirlo, va a hacer una inclinación de la cabeza, ¿ok? La inervación va a ser llevada a cabo por los ramos dorsales de C2, C3 y C4. Luego tenemos al elevador de la escápula. ¿Ok? El elevador de la escápula va a tener una inserción proximal en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de C1 a C4 e inserción distal en el ángulo superomedial de la escápula, como vemos acá. ¿Ok? Ángulo superomedial de la escápula. Función, va a elevar la escápula e inervación, nervio elevador de la escápula. ¿Ok? Luego, los romboides.
Romboides mayor y romboides menor. ¿Ok? Inserción proximal de ambos en el vértice de las apófisis espinosas C6, C7. ¿Ok? Parte del ligamento nucal y apófisis espinosa de T1 a T4. ¿Sí? C6, C7, T1, T4. Inserción distal, borde medial de la escápula. ¿Ok? Se ve acá bien claro. Borde medial de la escápula. ¿Sí? Inervación, nervio dorsal de la escápula. Función, abducir y elevar la escápula. Tercer plano, ya para ir acabando con esto. Vamos a tener al serrato menor posterior superior, ¿ok? Que va a tener una inserción proximal en el vértice de las apófisis espinosas, en este caso de C6 a T3, ¿ok? Y distalmente en la cara lateral de la segunda a la cuarta costilla. ¿Sí? Esto se va a las costillas. Función va a elevar las costillas. Inervación, ramos dorsales de los nervios raquídeos T1, T2, perdón, y T3. Serrato menor posterior inferior, que lo vemos acá. Serrato se le dice por la forma que tienen los músculos de sierra, ¿no? Dientes de sierra, serrato. Tiene una inserción proximal, en este caso de T11 a L3, y distalmente en la cara lateral de la décima a la decimosegunda costilla. En este caso va a descender las costillas, ¿ok? Y va a estar inervado por los ramos dorsales de los nervios raquídeos de T11 a L2. Todo eso fueron los extrínsecos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para pasar a intrínsecos? Ya, seguimos entonces. Intrínsecos vamos a tener del tracto medial y del tracto lateral. Ambos se dividen en cortos y largos. Los cortos del tracto medial van a ser el interespinoso, el sacrococcigio, recto posterior menor y mayor de la cabeza, el oblicuo mayor y los rotadores. Como tracto medial largo, vamos a tener a los multífidos, al semiespinoso y espino o interespinoso largos. ¿Ok? Como tracto lateral corto tenemos intertransversos y al oblicuo menor. Y como tracto lateral largo tenemos al iliocostal, al dorsal y al dorsal largo, perdón, o longísimo y al esplenio. ¿Ok? Acá las inserciones van a ser más fáciles, sencillas, ya que el mismo nombre te va diciendo, ¿ok? Interespinoso va de una apófisis espinosa, perdón, a otra. ¿Ok? Interespinoso. Va de una apófisis espinosa a otra y son pares. ¿Ok? Va a haber a ambos lados. De apófisis espinosa a otra. ¿Sí? Perdón, ¿qué serían estos? ¿Ok? Acá, imaginemos acá hay una apófisis espinosa, de acá está la otra, ¿ok? Y todo esto es tu interespinoso. ¿Sí? Van a ser 6 interespinosos cervicales y 4 lumbares. No hay torácicos. Eso creo que recuerdo haberlo visto como pregunta. Si es que había como en la zona dorsal o no. O sea, en la zona del dorsal, torácica, si es que habían estos músculos, ¿no? Como que cuál no se encuentra en la zona dorsal, una cosa así, recuerdo. Ya. Función va a ser postural. ¿Ok? Postural, van a estabilizar las vértebras durante los movimientos de la columna. ¿Ok? Luego, rotadores o transverso espinosos. ¿Ok? Van a ir de la apófisis transversa hacia la apófisis espinosa. ¿Ok? Su función, al contraerse conjuntamente ambos lados, van a fijar la columna vertebral. Si se contrae un solo lado, provoca la rotación del tronco en sentido contralateral. ¿Ok?
Luego tenemos el sacrococcigio, este que está acá con el número 2, bien chiquito. Se le considera el último interespinoso, va del sacro al coxis y tiene la función de llevar hacia atrás del coxis. Sencillo. ¿Ok? Luego tenemos los rectos. Vamos a tener el recto posterior menor de la cabeza. Un momento, así me voy a servir agua porque me está molestando la garganta. Ya. Entonces, nos quedamos ya. Recto posterior menor de la cabeza es el que está acá con el número 1. ¿Sí? Este músculo va a tener inserción proximal en la porción medial del occipital, ¿ok? Debajo de la línea nucal inferior, ¿ok? Su inserción distal va a ser en el tubérculo posterior del atlas. Su función va a ser la extensión de la cabeza, ¿ok? Luego seguimos con el recto posterior mayor, o el número 2, ¿ok? El recto posterior mayor de la cabeza lo que va a hacer es extender la cabeza también, ¿ok? Extiende la cabeza y lo inclina hacia el lado de la contracción. Como inserción proximal vamos a tener que va desde la porción lateral del occipital, ¿ok? De la porción lateral del occipital, debajo de la línea nucal inferior, hasta la apófisis espinosa del axis, ¿ok? Apófisis espinosa del axis. Luego vamos a tener al oblicuo inferior u oblicuo mayor, ¿ok? Cuya, cuya inserción proximal va a ser en la apófisis transversa del atlas, ¿ok? Apófisis transversa del atlas, por acá. Y su inserción distal va a ser en la apófisis espinosa del axis. ¿Ok? Apófisis espinosa del axis, su función va a ser rotar la cabeza hacia el lado de la contracción. Luego, en este aspecto, podemos hablar también del triángulo suboccipital que está acá marcadito. ¿Ok? El triángulo suboccipital, o también llamado triángulo de los oblicuos, que va a tener como límites al oblicuo superior. ¿Ok? El oblicuo superior, que sería el que está de este lado, como límite lateral. Como límite medial tenemos al recto posterior mayor de la cabeza y como límite inferior vamos a tener a este oblicuo inferior mencionado hace un momento. ¿Cuál va a ser el contenido acá? Vamos a tener la arteria vertebral como contenido más importante. ¿Ok? La arteria vertebral tenemos al ramo dorsal de C1, tenemos el arco posterior del atlas y el nervio occipital mayor que no va a ser contenido, simplemente se va a observar en este triángulo, ¿ok? Ya que a esta altura este nervio emerge inferior al músculo oblicuo mayor y perfora el músculo semiespinoso. ¿Ok? Es importante recalcar que no es contenido, simplemente se va a observar su paso. ¿Ok? Luego, tracto medial largo, vamos a tener a los multífidos. ¿Ok? Los multífidos tienen inserción proximal en la apófisis espinosa de C2 a L5 e inserción distal en las apófisis transversas de C4 a L5, espina ilíaca posterior superior y en el saco. Estos multífidos se dividen en dos también, en los brevis y en los longus, o cortos y largos. Los cortos van a saltar una vértebra y los largos van a saltar dos. ¿Ok? Para entender esto, eh, lo puedo poner así.
Lo voy a marcar así un momento. ¿Ok? Entonces, lo que estarían haciendo los cortos, perdón, como se ve, no, este es el multífido. Sí. Acá, por ejemplo, este multífido, vemos que va de apófisis transversa a apófisis espinosa, pero acá ya está saltando, ¿no? Porque está yendo la de acá. Entonces acá va desde acá, ¿no? Está saltando una, dos vértebras, ¿no? En cambio, este sería, digamos, un multífido largo. En cambio, un multífido corto solo saltaría una vértebra y llegaría hasta acá, ¿ok? Esa es la diferencia entre estos multífidos. El semiespinoso de la cabeza o complejo mayor, ambos nombres son válidos, tiene inserción proximal en la zona medial del occipital, ¿ok? Zona medial del occipital. Inserción distal, la apófisis transversas de C4 a T6. Por último, acá tenemos al semiespinoso tóraco-cervical, que va a tener su inserción proximal en las apófisis espinosas de C2 a T6 e inserción distal en la apófisis transversa de T1 a T12. Esto, chicos, chicas, no es tan importante o sea, que se acuerden de T1, T12, C12, T6, porque no hay muchas cosas más importantes que les van a preguntar. Como cráneo, por ejemplo, es preguntadísimo cráneo sí o sí, que bueno, eso lo vamos a ver en esta asesoría en un momento, ¿sí? Entonces, sepan discriminar bien la información, que es importante, que no, porque si no se van a llenar de datos, ¿ok? Entonces, eso, vayan viendo según los parciales que puedan tener también de banco, vayan viendo, ¿no? Como que, ok, en este examen preguntaron más esto, ¿no? Y vayan discriminando información, porque hay cosas que en realidad no es tan necesario, ¿ok? Pero bueno, seguimos. Espinosos, tenemos, bueno, van de una apófisis espinosa a otra, ¿ok? Espinosos. En la porción cervical tenemos apófisis espinosa de C2 y en la porción torácica de T1 a T12. ¿Ok? Distalmente se van a insertar en la masa común, que es el músculo erector de la columna, en la tuberosidad ilíaca, ligamento sacrotuberoso y la cresta ilíaca. ¿Ok? Esto va por toda la columna. Tracto lateral, que vemos acá con el número 1, tenemos los intertransversos, va de una apófisis transversa a otra. ¿Ok? Y su función va a ser también postural, se van a encargar de estabilizar la vértebra anexa durante los movimientos de la columna vertebral, ¿ok? Luego tenemos oblicuo menor u oblicuo superior, que tiene inserción proximal en el occipital, como lo vemos acá, e inserción distal en el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas. Su función va a ser extender la cabeza e inclinar la cabeza al mismo lado de la contracción. Ya. Vamos a tener como tracto lateral largo al ilio costocervical o ilio costal con el número 1, ¿ok? Que va a tener distintas porciones. Vamos a ponerlo así, ¿ok? Ya. Tiene una porción lumbar, ¿ok? Una porción lumbar con la letra A, que va desde el ángulo costal de la séptima costilla a la 12ª costilla. ¿Ok? Una porción torácica de la primera a la sexta costilla y por último una zona cervical, ¿ok? Que va de apófisis transversa de C2 a C6, ¿ok? Todo este musculito que está acá. Luego vamos a tener el dorsal largo, ¿ok? Que es el que vemos por acá. Dorsal largo o longissimus dorsi, nombre muy antiguo,
que va a tener igual las mismas porciones, ¿ok? Una zona lumbar que va de apófisis transversa de L5 a L1, una porción torácica que va de apófisis transversa de T12 a T2, una porción cervical ya más superior que va de apófisis transversa de C7 a C3, ¿ok? Por último, tenemos acá este musculito llamado capitis, un nombre igual antiguo junto con su otro nombre complexo menor, ¿ok? Que este se va a insertar hacia la apófisis mastoides que vemos acá, ¿ok? Capitis estaría, digamos, con esta disposición, ¿ok? O sea, por acá estaría tu apófisis mastoides, digamos, y seguiría así, más o menos, para que se hagan una idea, ¿ok? Capitis, complexo menor, se va hacia la apófisis mastoides. Ya. Hasta acá, chicas, ¿alguna pregunta? Ya con esto terminamos músculos y pasamos a cabeza ósea. Ya, ya pasamos entonces a cabeza ósea para avanzar. Ya, perdón. Vamos a tener entonces, se divide en cara y en cráneo, ¿verdad? En cara se va a dividir en parietal, que vamos a tener 14 huesos, y la zona cavitaria, donde se van a encontrar las fosas, ¿ok? La fosa orbitaria, la nasal, la auditiva, oral, temporal, entre otras. Y el cráneo se va a dividir también a su vez en parietal y en cavitario o el endocráneo. Endocráneo se lo tienen que saber al revés y al derecho. Ok, de acá les van a preguntar sí o sí dos o tres cosas o hasta más. Ok, y en su práctica, bueno, no sé cómo, no sé en qué semana van en su práctica, pero esto es muy preguntado porque te dan el cráneo y te dicen señálame tal foramen y dime qué sale por acá, pues, ¿no? Porque salen nervios, salen arterias, entonces es importantísimo. Ya. Entonces, esta zona parietal se divide en bóveda y base, y el endocráneo se va a dividir también en bóveda y base con la fosa craneal anterior, media y posterior. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con cara parietal. ¿Sí? Vamos a tener la mandíbula, ¿ok? La mandíbula que va a tener una protuberancia con el 1A, una pequeña protuberancia. Tenemos al tubérculo mentoniano, ¿ok? Tubérculo mentoniano, una línea oblicua, ¿sí? Que va a ser la inserción del músculo bucinador, ¿ok? Protuberancia mentoniana, tubérculo mentoniano, línea oblicua para el bucinador. Y por último, en esta cara tenemos acá al agujero mentoniano, donde donde van a pasar vasos y nervios mentonianos, ¿ok? Esta es una cara lateral, una cara externa. En una cara interna o medial vamos a tener primero a la apófisis geni, ¿ok? Apófisis geni superior, donde se va a insertar el músculo geniogloso. Y una apófisis geni inferior, donde se va a insertar el geni hioideo. Luego vamos a tener por acá, bien notorio, una línea miloioidea, donde se inserta el músculo del mismo nombre, ¿ok? Luego tenemos una fosita sublingual, más o menos por acá, donde se encontraría la glándula sublingual. ¿Ok? Glándula sublingual. Y una fosita submaxilar, donde se insertaría o se apoyaría, mejor dicho, la glándula submaxilar, estaría apoyada de esta forma. ¿Ok? Seguimos entonces. Tenemos acá. En esta imagen superior, siguiendo con la vista medial, vamos a tener
un borde superior de la mandíbula, o también llamado alveolar, ya que es donde se van a insertar los dientes, ¿ok? Acá vamos a encontrar a las cavidades alveolo-dentarias, ¿ok? Cavidades alveolo-dentarias. Y un borde inferior o base, donde encontramos a la fosita bigástrica, donde se va a insertar el vientre anterior del músculo bigástrico. Y acá con el 4B tenemos el canal arterial facial, por donde la arteria facial va a ascender a la cara. ¿Ok? Luego en esta imagen inferior vamos a tener a la cara lateral, perdón, en esta cara lateral vamos a tener en esta parte la cara lateral de la mandíbula, donde se inserta el músculo macetero. ¿Ok? Se inserta el músculo macetero. Bueno, luego tenemos un borde anterior con el número 2 y un borde superior. En este borde superior, como se pueden dar cuenta, hay varias cositas que vamos a describir. Tenemos primero una apófisis coronoides, ¿ok? Apófisis coronoides donde se va a insertar el músculo temporal. Tenemos una gran escotadura acá, que sería la escotadura mandibular, por donde vamos a ver pasos y nervios maceterinos. Luego podemos encontrar al cóndilo mandibular, ¿ok? Todo esto sería el cóndilo mandibular, donde encontramos la cabeza, cuello y fosita pterioidea. ¿Ok? Cabeza, cuello y fosita pterioidea, donde encontramos la inserción del pterigoideo lateral. Con el número 4 tenemos al borde posterior, donde vamos a encontrar a la glándula parótida, que estaría más o menos de esta forma. ¿Ok? Un borde inferior, donde vamos a encontrar al ángulo mandibular o gonio. ¿Ok? Gonio como un punto craniométrico, ¿sí? Luego, en esta cara medial vamos a encontrar también un orificio del conducto dentario, ¿sí? Orificio del conducto dentario donde van a pasar vasos y nervios dentarios inferiores. Tenemos a la espina de Spix, ¿ok? Espina de Spix, un canal miloioideo, ¿ok? Canal miloioideo por donde pasan vasos y nervios miloioideos. Y con el número, bueno, 6D, por último, tenemos estas rugosidades que se pueden apreciar por acá, que son rugosidades pterigoideas. ¿Ok? Pasamos al Bomer. Igual, acá, por ejemplo, les pongo uno y eso porque les pueden preguntar cuáles son pares, cuáles son impares. Es una pregunta muy sencilla, pero a veces uno no se distrae, no se da cuenta. Entonces, igual lo pongo ahí, ¿sí? Porque si hay preguntas de tipo, ¿cuál es par de la cara? ¿Cuál es impar? No sé, cosas así sencillas, ¿ok? Entonces, el bomber se va a ubicar en la línea media, ¿ok? Tiene una forma cuadrilátera, que lo vemos acá, más o menos cuadrilátera, pero bueno, tiene una forma cuadrilátera y va a formar parte del tabique nasal. Todo esto es el tabique nasal, y el bomber se encontraría en la parte postero inferior de este tabique nasal. ¿Ok? Va a tener ciertas partes también. Tenemos un borde superior que se va a articular, como vemos acá, con el esfenoides. ¿Ok? Borde superior que se articula con el esfenoides. Tenemos un borde inferior que se va a articular con la porción horizontal del palatino, que es el huesito que está acá. ¿Ok? Porción horizontal del palatino y la apófisis palatina del hueso maxilar. ¿Ok? Luego tenemos un borde anterior que se va a articular con la porción perpendicular del etmoides, ¿ok? Porción perpendicular del etmoides y el cartílago septal, ¿sí?
Por último, con el 2D vamos a tener un borde posterior que es abierto, ¿ok? Y lo que va a hacer es separar las fosas nasales, creando dos aberturas posteriores que son las coanas. Esta también puede ser una pregunta de parcial, ¿sí? ¿Qué hueso es el que separa las coanas? Por ejemplo, ¿no? En este caso sería el mómer. Es una pregunta que he visto que es muy sencilla, ¿ok? Hay preguntas que sí son rebuscaditas, hay preguntas que son sencillas. Vayan estudiando de todo. Luego tenemos el maxilar, ¿ok? Maxilar lo he puesto acá 2 porque es un hueso par, ¿ok? Derecho e izquierdo. Lo que estamos viendo acá es la cara lateral, ¿ok? Donde vamos a tener una fosita mirtiforme para el músculo mirtiforme. Tenemos acá este relieve, que sería la eminencia canina, ¿ok? Seguida de una fosita canina, que es un hueco por acá, digamos, donde se va a insertar el músculo canino, ¿ok? Lo más resaltante acá va a ser la apófisis cigomática, todo esto que está acá, ¿ok? Apófisis cigomática, donde se va a articular con el hueso malar o cigomático, ¿ok? A su vez, por acá vamos a encontrar un agujero suborbitario, un conducto suborbitario también, donde van a pasar vasos y nervios suborbitarios. Tenemos agujeros dentarios posteriores, ¿ok? Agujeros dentarios posteriores para vasos y nervios dentarios posteros superiores. Tenemos un borde posterior y un borde inferior para las cavidades alveolo-dentarias, ¿ok? Luego vamos a ver a los malares o cigomáticos, también son 2, ¿ok? Es un hueso par. Y, un momento, ya. Entonces, vamos a tener por acá, eh, ah, algo importante a destacar del malar o cigomático es que es el hueso que te va a formar la mejilla, ¿ok? Los pómulos. Esa también es una pregunta de parciales. Son cosas muy sencillas, ¿sí? Es una pregunta también. ¿Ok? Este hueso se puede ver acá. Es tu pómulo, es tu mejilla. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Tenemos con el 3A un borde orbitario o antero superior que va a ser componente de la base de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Cavidad orbitaria es esta. Tenemos acá el borde orbitario. ¿Sí? Borde orbitario. Bueno, luego tenemos un borde temporal o póstero superior que va a formar parte de la fosa temporal. ¿Ok? Luego tenemos el borde maxilar o antero inferior que se corresponde con el hueso maxilar. Y un borde póstero inferior donde se va a insertar el músculo macetero. ¿Ok? Luego, importante destacar la apófisis temporal cigomática, ¿ok? Apófisis temporal cigomática, que se va a unir con la apófisis cigomática del temporal, formando de esta forma el arco cigomático, ¿ok? Arco cigomático, entonces, conformado por apófisis cigomática del temporal más la apófisis temporal del cigomático, ¿ok? Esto que está por acá.
Ya. Esto, muy brevemente, nadie te va a preguntar lagrimales, nadie te va a preguntar nasales. Que te sepas que son pares, por si te toca, por ejemplo, descartar, ¿no? ¿Cuáles son los impares, cuáles son los pares? Bueno, nasales, lagrimales, ambos son pares. Tenemos los nasales que van a estar en la cara interior, bueno, van a tener una cara anterior, nos ponemos acá, nasales. Ya, cara anterior donde se va a insertar el músculo piramidal, una cara posterior que va a formar parte evidentemente de las fosas nasales, ¿ok? Un borde lateral que se corresponde con la apófisis frontal, ¿ok? Todo esto es la apófisis frontal. Se corresponde con la apófisis frontal, un borde superior que se va a corresponder con el hueso frontal, un borde medial que va a ser la unión con el hueso nasal contralateral, ¿ok? Como se aprecia acá, y un borde inferior donde se insertarían los cartílagos laterales de la nariz, ¿sí? Luego tenemos los lagrimales, que serían estos moraditos, donde va a tener una cara lateral que forma parte, como vemos acá, de la cara medial de las fosas orbitarias. Vamos a tener una cresta lagrimal posterior que no se aprecia de este lado, el canal lacrimonasal, que es este huequito que vemos acá, ¿ok? Canal lacrimonasal, y su cara medial que se articula con las masas laterales del etmoides, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicas? Ya. Seguimos. Palatino, también el número de dos, y se va a dividir en dos partes, ¿ok? Lo vemos acá de color azul bien representado, los palatinos de ambos lados. Tenemos dos partes, como les mencioné, una lámina vertical y una lámina horizontal, ¿ok? La lámina vertical es la que estamos viendo de este lado, va a tener un borde superior, donde vamos a encontrar la escotadura esfenopalatina, ¿ok? Que al articularse el palatino con el cuerpo del esfenoides va a originar el agujero esfenopalatino, ¿ok? Por acá va a pasar la arteria esfenopalatina, ¿ok? Más o menos por acá. Luego tenemos una lámina horizontal, que es la que apreciamos en esta imagen, ¿ok? Lámina horizontal, la cual va a tener una cara superior que va a formar el piso de las fosas nasales. Bueno, por acá, ¿ok? Cara superior, piso de las fosas nasales, y una cara inferior que forma parte de la bóveda palatina, ¿ok? De esto, a esto se refiere, ¿sí? Y bueno, te mencionan además que hay un borde posterior, ¿ok? Con la cresta nasal que al unirse con la línea media, con el lado opuesto, forman la espina nasal posterior. Sería esta espina que estamos viendo acá, ¿ok? Ahora una pregunta también que he visto es ¿quién conforma el paladar duro? ¿Ok? Cuando hablamos de paladar, hay paladar blando y paladar duro. El paladar duro, en este caso, que es el que estamos viendo acá, va a estar conformado por esta lámina horizontal del palatino más la apófisis palatina del hueso maxilar, ¿ok? Que sería esta, la del maxilar, y esta, la del palatino. Esos dos huesitos te conforman tu paladar duro, ¿ok? Bueno, cornetes, de la misma forma, nadie te va a preguntar cornetes, lo vemos igual, cornete, no, cornete, puse acá, cornete nasal inferior en número de 2 a ambos lados, en la cara medial se insertan en el tabique de las fosas nasales, ¿ok? Tabique de las fosas nasales, y en la cara lateral van a estar en la pared lateral de las fosas nasales, ¿ok?
Meatos también lo vamos a ver en una clase. Entre la pared lateral de las fosas nasales y la cara lateral del cornete inferior se va a ubicar el meato inferior. Tiene una extremidad anterior que se corresponde con el hueso maxilar y una, perdón, acá, extremidad anterior, ¿ok? Con el hueso maxilar y una extremidad posterior que se va a corresponder con la lámina vertical del palatino, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya vimos mandíbula, hemos visto maxilar, hemos visto el cigomático, nasales, lacrimales. Ya, entonces seguimos avanzando. Ya, vamos a tener una cara cavitaria, ¿ok? Donde vamos a encontrar fosas orbitarias, fosas nasales, la fosa oral, ¿no? La boca, fosa oral, la auditiva, ¿ok? Auditiva, temporal, cigomática y por último la pterigopalatina maxilar. Ahora, ¿cómo se compone la fosa orbitaria? Vamos a tener una pared medial, ¿ok? Conformada por el maxilar superior con su apófisis frontal. Tenemos al unguis o huesos lagrimales, ¿ok? Unguis o huesos lagrimales. Tenemos a la lámina papirácea o lámina orbitaria del etmoides. Y por último, al esfenoides con su cuerpo cara lateral, que esto no se aprecia en esta imagen. ¿Ok? Todo esto es cara medial. La pared lateral va a estar conformada por la apófisis orbitaria del frontal con el número 5 de azul, ¿ok? Apófisis orbitaria del frontal y el hueso cigomático o hueso malar con el número 6, ¿ok? Su techo va a ser formado por la porción orbitaria del hueso frontal, ¿ok? Y el ala menor del esfenoide. Por último, el piso va a estar conformado por el maxilar, el cigomático y el palatino, que es este chiquito que vemos acá. ¿Ok? Ya, listo. Vamos a ver ahora cráneo parietal. Ya, sí, cráneo parietal. ¿Ok? El cráneo parietal se va a dividir en dos, en bóveda y base, a través de una línea imaginaria que se traza desde la protuberancia frontal media hasta la protuberancia occipital externa. ¿Ok? Se traza una línea media ahí, se corta el cráneo y eso es lo que te dan en tu práctica, por así decirlo. ¿Qué huesos vamos a tener? Vamos a tener al frontal, al parietal, occipital, temporal y al etmoides. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Temporal son pares, que ambos lados. Este va a tener una porción escamosa con el número 1, donde vamos a encontrar acá bien delimitado un surco, ¿ok? Un surco que sería el surco de la arteria temporal profunda posterior. Encontramos acá algo ya previamente mencionado, ¿ok? La apófisis cigomática del temporal. Bueno, que acá te menciona que tiene dos raíces, una transversa, que es el cóndilo, y otra posterior, ¿ok? Acá podemos ver el cóndilo, ¿sí? Cóndilo, el tubérculo
y acá tenemos una cavidad glenoidea. ¿Ok? Cavidad glenoidea. Por último, acá tenemos esta fisura, que sería la cisura, perdón, de Glaser, por donde se va a introducir la arteria timpánica anterior. Además, tenemos algo que hemos mencionado ya muchas veces, que es la porción mastoidea, que ya se ha mencionado en inserciones de músculos, ¿ok? Y se puede palpar también, inclusive, ¿ok? Porción mastoidea. Bueno, va a ser parte de la cara lateral y vamos a encontrar la apófisis mastoides, ¿ok? Apófisis mastoides con una ranura digástrica donde se va a insertar el músculo vientre posterior del digástrico. Encontraremos además una porción petrosa del temporal, donde vamos a encontrar al conducto auditivo externo, ¿ok? Conducto auditivo externo, la apófisis estiloides, donde se van a insertar todos los músculos que empiecen con estilo, ¿ok? Estilo gloso, estilo iodio, estilo faríngeo. Ligamentos también, estilo mandibular, estilo faríngeo, ¿ok? Estos serían el ramillete de Riolano. Ahora, en otra cara del hueso temporal, lo que podemos observar es la porción escamosa, donde vamos a encontrar el surco para la arteria meningia media, ¿ok? Surco para la arteria meningia media. En la porción mastoidea tenemos al seno sigmoideo, ¿ok? Surco para el seno sigmoideo. Con el número 3, porción petrosa, vamos a encontrar al peñasco del temporal, que más o menos sería esto, ¿ok? Este relieve, más o menos. Peñasco del temporal. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar al orificio del conducto auditivo interno. ¿Ok? Por acá va a pasar el nervio facial, el séptimo bis, el octavo y la arteria auditiva interna. ¿Ok? Vamos a tener también una eminencia arcuata. ¿Ok? Eminencia arcuata, el tegmen timpani o techo del tímpano y la fosita trigeminal, donde se encontraría el ganglio trigeminal. En el parietal no hay mucho que describir, ¿ok? Más que nada son líneas, impresiones que dejan músculos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vamos a tener una cara lateral del parietal, de igual forma son dos, uno por cada lado. Vamos a encontrar una línea temporal superior, ¿ok? Una línea temporal superior, que más o menos iría así, ¿ok? Donde se va a encontrar la fascia temporal y la fascia epicraniana. Luego tenemos una línea temporal inferior que iría de esta forma más o menos, donde se va a insertar el músculo temporal, ¿ok? Y una eminencia parietal por acá, ¿ok? Un pequeño relieve que tendríamos en el parietal. Luego la cara medial vamos a tener toda la fosa, ¿ok? La fosa parietal, donde vamos a encontrar a los lóbulos parietales del cerebro. Con el 1B tenemos la hoja higuera, que son todas estas ranuras, por así decirlo, que estamos viendo, ¿ok? La hoja higuera, que son impresiones que deja la arteria y vena meningia media. Por último, con el 1C vemos estos huecos pequeños acá, ¿ok? Son las impresiones de las granulaciones aracnoideas. Frontal, hueso impar, ¿ok? Hueso impar. Vamos a encontrar en la primera imagen de la izquierda, en orden, tenemos glabela, punto craneométrico que vamos a ver después también, pero es importante mencionarlo. ¿Ok? Que sería, a ver, prendo cámara, perdón, sería esta parte,
¿Ok? La glabela. Ya. Tenemos eminencias frontales laterales. Voy a aprender igual, ¿no? Ya. Eminencias frontales laterales. Acá, no sé si al tocarse, si se pueden tocar, ahí se sienten, digamos, unos bultitos. ¿Ok? Son esas eminencias. De eminencias frontales laterales a ambos lados. Ya. Con el número 3 vamos a encontrar este agujero supraorbitario, ¿ok? Agujero supraorbitario por donde pasan vasos y nervios supraorbitarios, ¿sí? Con el número 4 tenemos a los arcos superciliares, ¿ok? Arcos superciliares a ambos lados. Y por último, con el número 5 tenemos la apófisis orbitaria lateral del frontal. Si hay lateral, tiene que haber medial, ¿ok? Esto se puede corresponder también en algunos textos como apófisis orbitaria medial del frontal. Va a depender de la literatura, ¿ok? Luego, en una imagen interna, de este lado derecho, vamos a tener con el número 1 el canal longitudinal para el seno venoso longitudinal superior. Esto que vemos por acá. ¿Ok? Con el número 2, este relieve sería la cresta frontal para la hoz del cerebro. ¿Ok? Y con el número 3, en esta línea media también, vamos a tener el agujero ciego, donde se insertaría el vértice de la hoz del cerebro. Con el número 4, a ambos lados tenemos las fosas frontales. Luego tenemos eminencias mamilares, unos pequeños relieves. Y por último, las impresiones digitales. ¿Ok? Siguiendo con el frontal, una vista inferior, vamos a tener con el número 1 las fosas orbitarias. ¿Ok? Fosas orbitarias, donde tenemos hacia un lado la fosita lagrimal, donde se encontraría la glándula lagrimal. ¿Ok? El recorrido de la glándula lagrimal también lo vamos a ver en posteriores clases. ¿Sí? Glándula lagrimal. Y luego tenemos una fosita troclear, ¿ok? Que sirve de polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. O sea, esto simplemente quiere decir que va a servir en el movimiento. O sea, es un punto donde se inserta el músculo. Claro. Ya, es un punto donde se va a insertar el músculo y le va a servir de polea, o sea, que le va a servir para su movimiento al oblicuo mayor, ¿ok? Le sirve para el movimiento al músculo. Ya, luego tenemos una escotadura etmoidal, ¿ok? Escotadura etmoidal y al conducto orbitario interno anterior, por donde atraviesa la arteria etmoidal anterior, que es rama del oftálmica, y el nervio nasal interno o etmoidal anterior, que es ramo del nervio oftálmico. ¿Ok? Y por último, el conducto orbitario interno posterior, ¿ok? Anterior, posterior, ¿sí? El posterior por donde va a pasar la arteria etmoidal anterior, que es rama de la oftálmica, y el esfeno etmoidal o etmoidal posterior. Hasta ahí, ¿todo bien, chicas? ¿Quieren un pequeño descanso? Seguimos de corrido porque creo que ha pasado como 1 hora y cuarto. Ya, seguimos entonces. Etmoides. Etmoides, hueso impar, solamente hay uno. Va a tener una lámina vertical. ¿Ok? Lámina vertical, donde vamos a encontrar a la apófisis crista galli. ¿Ok? Apófisis crista galli, donde se insertaría la hoz del cerebro. ¿Ok? Apófisis crista galli.
A ver, voy a ver para que se hagan una idea mejor. Uy, no. Ay, no, este no es. Ya. La apófisis cristalis sería esto. ¿Ok? Esto que está acá es la apófisis cristalis. ¿Sí? El cerebro viene en toda esta extensión y la hoja del cerebro se insertaría acá. ¿Ok? Simplemente para que se hagan una idea de todo completo, ¿no? Ay, perdón, es que esto pesa mucho y me pone lenta la laptop. Ya, seguimos entonces. Ya, entonces ya saben cómo se estaría viendo esto, ¿no? O sea, este es un hueso, digamos, que es una imagen referencial de un etmoide separado, ¿no? Pero no lo van a ver así, ¿no? Ya, entonces teníamos lámina vertical, la apófisis cristalis, donde se inserta la hoz del cerebro, y tenemos además esta lámina perpendicular, ¿ok? Una lámina perpendicular. Tenemos también una lámina horizontal, ¿ok? Lámina horizontal, donde vamos a encontrar a la lámina cribosa del etmoides. Por la lámina cribosa del etmoides van a pasar filetes nerviosos que van a comunicar la placa olfatoria en las fosas nasales y que llegan al nervio olfatorio. En Néter lo pueden encontrar como eh, filetes olfatorios o algo así, aunque no está como filetes nerviosos, sino como filetes olfatorios, una cosa así, que son pequeños, digamos, como cuando deshilachas el pollo, ¿no? O sea, pequeños hilitos, por así decirlo, del nervio olfatorio que van a pasar para ser parte de la vía olfatoria, que también lo vamos a revisar después. Bueno, lámina vertical, perpendicular, horizontal, ya. Masas laterales. Estas son las masas laterales. Mm, Ya, todo esto que estamos viendo acá, ¿sí? Estas masas laterales, bueno, se dice que van a tener 6 caras, una medial, donde vamos a encontrar el cornete nasal superior, ¿ok? Y un cornete nasal medio. El medio es el de acá, ¿ok? Los cornetes, ¿sí? Cornete nasal medio. Tenemos también una cara lateral donde encontramos a la lámina papirácea del etmoides, o más conocida como lámina orbitaria. ¿Ok? Lámina orbitaria, más conocida de ese nombre que papirácea, en realidad es nombre raro, pero es la que está acá. ¿Ok? Lámina papirácea, lámina orbitaria del etmoides. ¿Ok? Que habíamos comentado cuando vimos la fosa que va a formar la parte medial de la fosa orbitaria. ¿Ok? La cara superior vamos a tener celdías etmoidales, ¿ok? Celdías etmoidales. Y en la apófisis inferior vamos a tener a la apófisis unciforme, ¿ok? Cualquier pregunta que tengan, me abren el micro y me la hacen más, ¿ah? Seguimos, esfenoides, hueso impar, número de 1, vamos a tener alas menores, alas mayores y cuerpo. ¿Ok? Alas menores, mayores, cuerpo, bueno, la apófisis pterigoides, me he olvidado. ¿Ok? Las alas menores, no, ya, el cuerpo. ¿Dónde está? Bueno, alas menores van a tener un borde posterior, ¿ok? Un borde posterior. Pero eso se ve en otra imagen, ¿no? Ya, no, entonces primero esto. Tenemos cuerpo.
El cuerpo es importantísimo, el cuerpo del esfenoides, ya que vamos a tener al surco del quiasma óptico. ¿Ok? Surco del quiasma óptico. Este lado también. Ya. Surco del quiasma óptico. ¿Ok? Cuando veamos la vía óptica, la vía visual, vamos a ver que el nervio óptico va a venir de esta forma y acá hay un entrecruzamiento que es el quiasma y después el nervio óptico sigue su camino. Eso ya lo vamos a ver después porque es medio complicadito y es importante escribirlo. ¿Ok? Pero bueno, que sepan que el quiasma óptico se encontraría a esta altura. Luego tenemos a la silla turca. La silla turca es importantísima que se la sepan también porque es la silla para la hipófisis. La hipófisis se va a sentar en esta silla turca. ¿Ok? Lo vamos a ver muchas veces. ¿Por qué? Porque hay ciertos tumores donde esta hipófisis puede agrandar su tamaño, digamos, por el tumor, y este tumor puede llegar a aplastar este quiasma óptico. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar si hay un atrapamiento del quiasma, un atrapamiento del quiasma óptico? Vamos a perder ciertas zonas de la vista, ¿ok? Esa es la importancia que tiene. Bueno, aparte de que la hipófisis va a regular muchas cosas del cuerpo, ¿no? Pero en cuanto a anatomía, si hay un tumor, se aprieta el quiasma óptico, perdemos parte de la visión, ¿ok? Entonces es la importancia de esta zona. Luego tenemos las apófisis clinoides anteriores, ¿ok? Apófisis clinoides anteriores. Tenemos el canal cavernoso para el seno venoso cavernoso, ¿ok? Que se va a componer además de la carótida más o sea, vamos a tener además a la carótida y al motor ocular externo, ¿ok? Nervio motor ocular externo. Por último, vamos a tener esta lámina cuadriláteral, ¿ok? Todo eso es el cuerpo. Luego tenemos las alas menores con su borde posterior, ¿ok? Borde posterior y el agujero óptico. El agujero óptico también importantísimo porque por acá va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿ok? Como les había comentado acá, pasan los nervios ópticos de ambos lados por ambos agujeros, pasan los nervios ópticos y acá se va a dar el quiasma, ¿ok? Si esta hipófisis tiene un tumor, aprieta el quiasma, perdemos parte de la vista. Por eso, importante la anatomía. Alas mayores. Alas mayores vamos a tener acá, ya estamos viendo parte de endocráneo. Esto lo vamos a ver en una imagen completa casi al final, pero para que vayan viendo el contenido, ¿no? A las mayores tenemos hendidura esfenoidal con el 3A, ¿ok? Hendidura esfenoidal por donde va a ingresar el tercer par craneal, que es el motor ocular común, ¿ok? Ingresa además el cuarto par, que es el patético, ¿ok? Cuarto par, que es el patético, y B1 o nervio oftálmico, ¿ok? Además, el sexto par, que es el motor ocular externo, ¿ok? Luego con el 3B, chiquito que vemos acá, agujero redondo mayor, por donde va a ingresar el B2 o maxilar hacia la fosa pterigo-maxilar. Con el 3C tenemos al oval, ¿ok? Agujero oval por donde ingresa el B3, el quinto 3, perdón, o mandibular. ¿Ok? ¿Por qué son B1, B2, B3? Porque son del quinto par craneal, que es el trigémino, pues, ¿no? Son las ramitas del trigémino. Entonces, mandibular y arteria meningia menor. Por último, agujero redondo menor, el más chiquito, agujero redondo menor, por donde ingresa al endocráneo la arteria meningia media y el nervio recurrente meningio. Vamos a encontrar acá también a la apófisis pterigoides, ¿ok? Donde tenemos el agujero vidiano, por donde pasa vena y nervio vidiano. Tenemos un ala medial, ¿ok?
¿ok? Ala medial que va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales. Tenemos un ala lateral que forma parte de la fosa cigomática y una fosita escafoidea por acá para el estafalino lateral o externo y una fosita pterigoidea para el pterigoideo medial. Por último, tenemos acá un ganchito. Ok, occipital. Ya nos estamos yendo hacia posterior. Lo más resaltante en el occipital tenemos acá agujero occipital o foramen magno, por donde se va a dar la transición del bulbo raquídeo. Ok, acá viene bulbo y sigue como médula. Entonces, transición del bulbo raquídeo. Van a ingresar además las arterias vertebrales. Recuerdan que habíamos dicho que la arteria vertebral salía por la primera cervical hacia el cráneo, ¿no? Pasa además el nervio espinal, el nervio hipogloso. Tenemos además una superficie basilar, ¿ok? Una superficie basilar donde vamos a encontrar un tubérculo faríngeo, ¿ok? Un tubérculo faríngeo. Y una porción escamosa, que es la más grande, donde vamos a encontrar a la línea nucal superior, donde se insertaría el trapecio y el esternocleidomastoideo, más o menos por acá, ¿ok? Línea nucal superior. Tenemos la protuberancia occipital externa, ¿ok? Protuberancia occipital externa, la línea nucal inferior, ¿ok? Donde se insertan los complexos que vimos hace un rato. Además, tenemos una cresta occipital externa, donde se insertaría el ligamento nucal. Tenemos los cóndilos, ¿ok? Los cóndilos occipitales. Si estos son los cóndilos occipitales, después, ¿con qué vértebra se va a articular? ¿Cuál es la C1? Pregunta muy fácil. ¿Cómo se llama la C1? ¿No? Bueno. Luego con el 3F, por acá vamos a tener un agujero condilio posterior. Y si hay posterior, tiene que haber anterior. Entonces tenemos el agujero condilio anterior, por donde va a emerger el nervio hipogloso. En una cara interna, vamos a seguir viendo el agujero occipital o foramen magno. Y tenemos esta superficie basilar. ¿Ok? Muy pequeña acá. Lo más grande y resaltante siempre es la porción escamosa. ¿Ok? En la porción escamosa vamos a tener varios canales, varias impresiones. Tenemos primero las fosas cerebrales para los lóbulos occipitales y tenemos también las fosas cerebelosas para el cerebelo, ¿no? Tenemos además una protuberancia occipital interna y desde acá vamos a tener un canal para el seno venoso longitudinal superior. ¿Ok? Ya veremos los senos también en otra clase. Con la 3E vamos a tener acá esta cresta, ¿ok? Que es la cresta occipital interna, donde se va a insertar la hoz del cerebelo. Con el 3F vemos este canal por acá, que es el canal transverso, ¿ok? Para el seno venoso lateral. Y por último, tenemos acá al agujero condilio anterior para el nervio hipogloso. Ya. Vamos a ver ahora cráneo cavitario, ¿ok?
Sencillo, igual, solamente son suturas, impresiones, no hay mucho que mencionar por acá. ¿Qué es una sutura? Va a ser la unión entre huesos, ¿ok? Sutura, unión entre huesos. Vamos a tener entonces acá a la cresta frontal, tenemos un canal del seno venoso longitudinal superior, tenemos a la sutura coronal, ¿ok? Sutura coronal, que va a ser la unión entre el hueso frontal y los huesos parietales, ¿ok? Sutura coronal o frontoparietal. Luego tenemos a la sutura sagital, que va a ser la unión entre ambos parietales, ¿ok? Sutura sagital. Con el número 5 tenemos a esta hoja higuera, que es eh, las impresiones que deja el paso de la arteria meningia media, ¿ok? Hoja higuera. Con el número 6 tenemos acá estos huequecillos, huecos redonditos, ¿ok? Que son las impresiones de las granulaciones aracnoideas, ¿sí? Seguimos con la sutura lambdoidea, que es la unión entre el hueso occipital y los parietales, ¿ok? Sutura lambdoidea. Y por último, la protuberancia occipital interna. Ahora, vamos a dividir el cráneo, el endocráneo, en una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. En la fosa anterior vamos a ir mencionando ya algunas cosas que hemos visto, pero ya ordenados por fosas, ¿no? Tenemos entonces como límite de la fosa anterior el canal del quiasma óptico, que habíamos dicho que estaba por acá, el agujero óptico, las apófisis clinoides anteriores y el ala menor del esfenoides. ¿Ok? Quedaría de esta forma mi límite de mi fosa anterior. ¿Qué vamos a encontrar en la fosa anterior? Tenemos a la cresta frontal, al agujero ciego, donde se insertaría el vértice de la hoja del cerebro, apófisis cristagalli con el número 3, ya lo habíamos visto también, donde se inserta la hoz del cerebro. Con el número 4 tenemos la lámina cribosa del etmoides, ¿okay? Que son estos puntitos que vemos acá, ¿okay? Lámina cribosa del etmoides, por donde van a pasar filetes olfatorios, ¿okay? Número 5 tenemos impresiones digitales, tenemos inminencias mamilares con el número 6, que son estos relieves que podemos observar. Con el número 7 podemos observar también, ya habíamos mencionado que era un límite, el ala menor del esfenoides. Con el número 8 el surco del quiasma óptico. Con el 9 el agujero óptico. ¿Ok? Agujero óptico por donde va a pasar el nervio óptico y arteria oftálmica. Esto lo he puesto en el pretest porque yo las preguntas que pongo en el pretest son de mi examen parcial. ¿Ok? Son del examen parcial que yo tuve hace, no sé cuánto llevaba, Nato, un año y medio, no me acuerdo. Pero bueno, todas las preguntas son de mi examen parcial, ¿ok? Para que se hagan una idea. Ya, y con el número 10 apófisis clinoides anteriores. La fosa media va a ser la más recargada de todas, ¿ok? Vamos a tener por acá distintos forámenes donde van a pasar muchas cosas, así que es, digamos, la más importante que podemos tener, ¿ok? La que más se deben de aprender. Empezamos. Límites, ya habíamos dicho, el límite anterior va a ser el límite posterior de la fosa craneal anterior, ¿no? Que sería marcado por acá. Ya, todo eso sería mi límite. Y mi límite posterior va a estar llevado a cabo por la lámina cuadrilateral del esfenoides, que habíamos dicho que estaba por acá. ¿Ok? Lámina cuadrilateral del esfenoides, apófisis clinoides posteriores, el vértice del peñasco o porción petrosa del temporal y el agujero rasgado anterior. Y bueno, el borde posterior del peñasco o presión petrosa del temporal. El peñasco es este relieve que se ve acá, ¿ok? Todo esto elevado es el peñasco, ¿sí? Entonces quedaría de esta forma mi límite posterior, siendo todo esto mi fosa media. Ya.
¿Qué vamos a encontrar acá entonces? Vamos en orden. Con el número 1 vamos a tener la hendidura esfenoidal, que igual ya se había mencionado. Otra cosa importante es que los nombres van cambiando, entonces yo la referencia que siempre uso es el Netter, ya que bueno, es un libro internacional y es mejor llevarse por esas terminologías. La universidad también te pone otros nombres que es importante que se sepan porque de esa forma les va a venir su examen, ¿no? Pero bueno, acá les pongo ambos, ¿ok? Entonces, con el número 1, hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. ¿Ok? Fisura orbitaria superior, por donde va a pasar nervio motor ocular común o llamado oculomotor, el patético o troclear, ¿ok? El oftálmico, el abducens o motor ocular externo, ¿ok? Abducens, ¿por qué? Porque yo les había comentado que la abducción es llevar una extremidad o llevar algo, o sea, alejarlo de la línea media, ¿no? Entonces, sí, el músculo ocular externo lo que va a hacer es este movimiento, ¿no? El ojo lo va a llevar hacia lateral, lo aleja de la línea media, entonces por eso se llama abducens también, ¿ok? Pero bueno, eso es algo muy extra. Ya, de ahí tenemos la silla turca, que ya les había comentado, que va a servir para la hipófisis, ¿ok? La silla turca, la silla para la hipófisis. Con el número 3 tenemos este canal por acá, canal del seno cavernoso, ¿ok? Con el número 4 tenemos al agujero redondo mayor, por donde va a pasar el nervio maxilar, ¿ok? Agujero redondo mayor. Con el número 5, acá el rasgado anterior, ¿ok? Rasgado anterior por donde va a pasar la carótida y los nervios medianos. Con el número 6, el oval, ¿ok? Por la forma que tiene, agujero oval, por donde va a pasar el nervio mandibular y la arteria meningia, no sé, meningia menor. Ok, meningia menor. Y con el número 7, el más chiquito, es el agujero redondo menor o lo pueden encontrar en Netter como espinoso. ¿Ok? El espinoso. Por el espinoso va a pasar la arteria meningia media y el nervio recurrente meningio. Vamos a tener además toda esta fosa temporal. ¿Ok? Con el número 9 tenemos una fosita trigeminal por donde vamos a encontrar al ganglio trigeminal. Tenemos al tegmen timpani, que es el techo del tímpano. Con el 11 tenemos una eminencia arcuata, que es el relieve del vestíbulo óseo. ¿Ok? Hablando de audición. Y bueno, con el 12 tenemos al borde superior del peñasco, mencionado como límite, y que sirve también como canal para el seno petroso superior. Ya. Por último, en esta fosa tenemos a la fosa posterior. ¿Ok? Como límite anterior vamos a tener al límite posterior de la fosa media y como límite posterior, bueno, el occipital, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar con el número 1 la lámina cuadrilateral de fenoides, ¿ok? Lámina cuadrilateral de fenoides, tenemos con el número 2 un canal basilar donde se va a sentar el tronco de la arteria basilar, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Para que se hagan una idea de esto, mm, ya estamos hablando más o menos de esto. Acá, ¿ok? Arteria basilar, bulbo raquídeo. Estamos hablando que se estarían apoyando de esta forma. Acá.
¿Ok? Canal basilar para el tronco de la arteria basilar, la protuberancia, esta es la protuberancia, ¿ok? Protuberancia y bulbo raquídeo, más o menos para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Ay, caramba. Ya, ya. Con el número 3, perdón, tenemos acá este orificio, que es el orificio del conducto auditivo interno. Por acá va a pasar el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear y la arteria auditiva interna. Vamos a tener además un agujero rasgado posterior o foramen yugular, por donde vamos a tener al nervio glosofaringeo, al vago, al espinal, al seno sigmoideo y a la arteria meningea posterior. El más grande de todos, el agujero occipital o foramen magno, va a ser la transición del bulbo raquídeo que se continúa con la médula espinal. ¿Okay? Esta transición que está acá, ay, ya, esa transición, ¿okay? Todo esto viene a ser bulbo y acá ya pasa a ser médula. Entonces, esa transición es la que pasa por el foramen magno. ¿Ok? Ya, luego con el 6 vamos a tener al agujero condilio anterior por donde va a pasar el nervio hipogloso. ¿Ok? Nervio hipogloso. Con el 7 tenemos al canal del seno sigmoideo. Canal del seno sigmoideo. Con el 8 tenemos al canal para el seno transverso. ¿Ok? Canal para el seno transverso. Con el 9 todo esto sería las fosas cerebelosas, donde se apoyaría el cerebelo. Tenemos además una cresta frontal interna para la inserción de la hoz del cerebelo. Con el número 11, protuberancia occipital interna, ¿ok? Donde tendríamos a la prensa de erófilo, que lo vamos a ver también cuando veamos venas, senos, venas. Ya, donde van a converger acá los dos senos laterales, el seno venoso longitudinal superior, el seno recto y dos senos occipitales posteriores. ¿Ok? Esto ya lo vamos a ver mejor más adelante, pero para que se hagan una idea. Ya. Hasta ahí, de fosas, que es lo más pesadito. Esto es lo que se tienen que saber al revés y al derecho, porque imagino que en su práctica, examen práctico, se los van a preguntar. De hecho, ¿ok? Esto es lo más preguntado. Entonces, sépanse por, o sea, agujero oval, pasa mandibular, el óptico, que es el más importante de todos, bueno, de los más importantes, y esto, ¿ok? Esto de fosas es de los más preguntados. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ok, seguimos, ya estamos acabando. Exocráneo. En el exocráneo vamos a encontrar normas o visiones vertical, superior, frontal, anterior, occipital o posterior, lateral y basal o inferior. En la anterior vamos a repetir algunas de las cosas que ya hemos visto. Bueno, superior tenemos al hueso frontal, la sutura coronal ya mencionada antes, tenemos a los huesos parietales, la sutura sagital, las eminencias parietales a ambos lados, ¿ok? La sutura lambdoidea también ya mencionada y el hueso occipital. Todo esto en la cara superior. En la cara anterior que vamos a encontrar para describir tenemos al agujero supraorbitario, a los arcos superciliares, ¿ok? Arcos superciliares, orificios nasales anteriores, perdón, ya, ahí. Orificios nasales anteriores, la espina nasal anterior, ¿ok? Espina nasal anterior, orificios infraorbitarios con el número 5, orificios infraorbitarios y el agujero mentoriano, ¿ok?
para marcarlo bien. Orificios infraorbitarios y el agujero mentoriano por acá. ¿Ok? Bueno, esto se va a dividir además en un macizo facial superior encefálico, por lo que tenemos evidentemente el cerebro acá, macizo facial medio o sensorial, ya que evidentemente acá por acá tenemos oído, tenemos nariz y tenemos ojos, ¿no? Macizo facial medio o sensorial. Y por último, el macizo facial inferior o digestivo, porque bueno, está la boca, ¿no? División muy sencilla. Posterior vamos a tener de nuevo sutura lambdoidea, protuberancia occipital externa, apófisis mastoides, línea nucal superior y cresta occipital externa. ¿Ok? Repitiendo un poquito ya de lo mismo. En la cara lateral, que vamos a tener línea temporal superior, línea temporal inferior, ¿ok? Sutura parieto temporal, parieto temporal, perdón, al revés, parieto temporal, ¿ok? Sutura parieto temporal. Tenemos al ala mayor del esfenoides, con el número 4, ¿ok? Ala mayor del esfenoides. ¿Qué más? Tenemos al cóndilo del temporal, ¿ok? Cóndilo del temporal, conducto auditivo externo, el arco cigomático, que ya lo habíamos mencionado también antes, apófisis estiloides, que es esta especie de ganchito, y apófisis mastoides. ¿Ok? Son estructuras que hemos visto, solamente que acá le estamos viendo, digamos, ya toda la zona completa, pues, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver una cara basal, donde vamos a encontrar el agujero incisivo por donde pasan vasos y nervios nasopalatinos. ¿Ok? Tenemos un agujero palatino mayor por donde pasa vasos y nervios palatinos mayores. Y un agujero palatino menor por donde pasarían vasos y nervios palatinos menores. Tenemos al agujero rasgado anterior, que ya lo habíamos mencionado en la otra cara, por donde va a pasar carótida interna y nervios vidianos. ¿Ok? Con el número 5, el agujero oval, también ya mencionado antes, donde vamos a tener al nervio mandibular y a la arteria meningia menor. ¿Ok? De igual forma, ya mencionado antes, tenemos al agujero redondo menor o al espinoso, ¿ok? Donde pasa la arteria meningia media. Seguimos con el orificio externo del conducto carotidio para la carótida interna, agujero rasgado posterior, también ya mencionado, o foramen yugular, por donde va a pasar la yugular interna, nervio glosofaringio, el vago y el accesorio. Y por último, en esta zona, el agujero estilomastoideo, ¿ok? Por donde sale al exocráneo el nervio facial e ingresa la arteria estilomastoidea. ¿Cómo identifico agujero estilomastoideo? Fácil, va a estar entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, ¿no? Entre esos dos, agujero estilomastoideo. Sencillo. Ya, de este lado para terminar tenemos al agujero condilio anterior, por donde va a salir el nervio hipogloso, agujero condilio posterior, por donde va a discurrir una vena emisaria, y el más grande ya mencionado, foramen magno. ¿Qué más vamos a encontrar? Tenemos apófisis palatina del maxilar, ¿ok? Esto también ya se mencionó. Lámina horizontal del palatino, ¿ok? Lámina horizontal del palatino. Tenemos al Vomer, ¿ok? Que ya les había dicho que el Vomer se va a encargar de separar medialmente a las fosas nasales, o en este caso, bueno, fosas nasales posteriores, que son las coanas, ¿ok? Acá está, ¿ves? Coanas, que son estas aberturas, ¿sí? Y el Vomer acá, separando, ¿sí? La apófisis basilar del occipital, ¿ok? Apófisis basilar del occipital. La lámina lateral, eh, que se va a insertar el músculo anterior del pterigoideo lateral, ¿ok?
La lámina medial también, esto ya lo hemos mencionado, cada una de estas. Luego tenemos al tubérculo faríngeo, ¿ok? Tubérculo faríngeo para la fosa faríngea, también ya mencionada, cóndilo del occipital, también mencionado anteriormente, cresta occipital externa para el ligamento nucal, también ya se mencionó. Tenemos un canal para la arteria occipital, ¿ok? Y una ranura digástrica por acá, ranura digástrica donde se inserta el vientre posterior del digástrico, ¿ok? Todo ya repetido. Ya para ir terminando, vamos a hablar de puntos craniométricos. Bueno, Netter menciona ciertos puntos craniométricos que en realidad son menos de los que están acá, pero en la teoría le mencionan que tienen puntos craniométricos en la línea media y puntos craniométricos laterales. ¿Ok? Es importante que sepan también cuál es cuál, los nombres, porque si te preguntan cuál es medial, o sea, te dan, ¿no? Marque el o sea, de estas opciones, cuál no es un punto craniométrico medial, marque la incorrecta, que sé yo, la correcta. Entonces, sí es importante que se los aprendan de una u otra forma. ¿Ok? Igual, ya mencionado, glabelar, ¿ok? Glabelar en el hueso frontal, ¿ok? Que les había dicho que es el puntito que está acá. Glabelar, ¿ok? Palpable. Glabelar, nación, ¿ok? Nación. Ahora, ¿qué son los puntos craniométricos? Los puntos craniométricos son puntos de referencia que tenemos en el cráneo, ¿ok? Puntos de referencia o también puntos de unión, pueden ser entre huesitos. Por ejemplo, acá nación, vemos que es unión acá entre el hueso, entre los nasales y el frontal, ¿no? Luego tenemos en la línea media al espinal nasal superior, espinal nasal inferior, tenemos al alveolo dentario superior, alveolo dentario inferior y al mentoniano. Okay. Siguiendo en la línea media, vamos a tener a basión. Ok, basión va a ser el punto anterior del foramen magno. Opistión es el punto posterior del foramen magno. Y al inion. Si no mal recuerdo, creo que inion está a la altura de la protuberancia occipital externa. No recuerdo esa parte, ¿ok? Pero está en el occipital, ¿ok? El inion. Luego tenemos al bregmático, ¿ok? Bregmático. Si se dan cuenta acá, el bregmático es el punto de intersección entre estas suturas, ¿ok? Bueno, tenemos al vértex, que se dice que el vértex es el punto medio entre el lambdoideo y el bregmático, ¿ok? También, si no mal recuerdo, lo he visto como el punto más alto del cráneo, por eso es vértex, o sea, es como que el vértice del cráneo, ¿no? Si no mal recuerdo. Y por último, el lambdoideo, que también es un punto de unión entre estas dos suturas. Por último, puntos craniométricos laterales. Vamos a tener acá estefanión. ¿Ok? Estefanión, que va a ser la intersección de la línea temporal superior. ¿Ok? Línea temporal superior. Entonces fue un poquito. Línea temporal superior con la sutura coronal. ¿Ok? Es un punto de intersección. Con el número 2 tenemos a terion. Terion es importante porque es un punto crítico de golpes. O sea, cuando nos caemos, a veces nos golpeamos el lado derecho, no, el lado lateral y da en este punto, en los parietales, en el terion, ¿ok? Es un punto recurrente de caídas, por así decirlo. Bueno, terion va a ser la intersección, en este caso, de la sutura frontoparieto-temporoesfenoidal, ¿ok? Frontoparieto-temporoesfenoidal. Con el número 3 tenemos a dacrión o punto lagrimal, que donde encontraríamos en la articulación fronto-lagrimo-nasal. Con el 4 tenemos al malar,
que representa la cara lateral del malar, la mejilla. ¿Ok? Con el 5, también se mencionó, es gonio o el ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Gonio o ángulo mandibular. Con el 6 tenemos al mastoideo o apófisis mastoidea. Con el 7 tenemos a asterion, que es la intersección de la sutura parieto-temporo-occipital. ¿Ok? Parieto-temporo-occipital. ¿Ok? Y esos serían todos los puntos craniométricos. Por último, las fontanelas. ¿Ok? Las fontanelas van a ser zonas blandas, por así decirlo, que tienen los bebés para que el cerebro pueda seguir creciendo, pueda seguir desarrollándose. Estas suturas, estas fontanelas, perdón, se tienen que cerrar y se convierten en las suturas que ya se han mencionado. Si no se cierran, esto va a generar ciertos problemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tienen que aprender acá? El cierre es importante. ¿Ok? Cuando va a cerrar cada una. Es muy raro que pregunten esto, habiendo cosas más importantes, pero una pregunta les puede tocar. Entonces, fontanelas, vamos a empezar con la bregmática, ¿ok? De forma romboidal. La bregmática va a ser la confluencia de la sutura coronal, la sagital y la frontal o metópica. Esta va a cerrar a los 18 o 24 meses después del nacimiento. Luego tenemos a la lambdoidea, que es esta triangular chiquita, que va a cerrar desde el nacimiento o hasta los 2 meses posteriores. Y va a ser la confluencia de la sutura sagital y la lambdoidea. ¿Ok? Luego tenemos a la astérica o mastoidea por acá, astérica o mastoidea, que va a ser la confluencia de las suturas parieto-temporo-occipital y esta va a cerrar al año de nacimiento. ¿Ok? Por último, acá la térica o lateral esfenoidal es par y es la confluencia de las suturas fronto-parieto-temporo-esfenoidal y esta va a cerrar a los 3 meses. Por último, ya para terminar, vemos la sutura metópica. La sutura metópica es del hueso frontal, ¿ok? El hueso frontal se va a encontrar formado al nacimiento por dos mitades, como se aprecian acá, ¿ok? Por dos mitades separadas por una membrana sutural, formando la sutura frontal o metópica. Esto se empieza a cerrar al año y desaparece a los 3 años. Si permanece, esto se va a llamar metopismo. ¿Ok? Y con eso terminamos esta asesoría que ha sido larguita. A partir de ahora, más o menos las asesorías van a durar 2 horas porque ya son temas más pesaditos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan, chicas, para cerrar? Ok. Entiendo entonces que todo ha quedado claro. El pretest, el post-test, mejor dicho, se los paso por acá mejor. Un momento, no se vayan todavía para pasarles el post-test.